Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Debía de morir por hierro. Vamos a avanzar un poquito más hacia allá. Ok, en esa línea de ideas vimos ahí varios ejemplos. Ahora, delitos que eran castigados con pena de muerte, bíblicamente hablando. Leyes sobre actos de violencia. Mire acá. El que hiere a alguno, Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, imagínese eso, hermano, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Aquí ya estábamos anticipándonos a lo que habría de ser una ciudad de refugio, un lugar de resguardo. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, mire las leyes como eran de duras. Obvio, hoy nos circunscribimos, porque todo esto desde la perspectiva espiritual, todo está perdonado, o todo ha de ser perdonado en Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. El que hiere a su padre y a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, secuestro. Aquí está tipificado el secuestro. Mire, Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare una persona, no a una persona, no, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Eso es un secuestro. Quiere decir que el asesinato y el secuestro, desde el libro de Génesis 9:6, estaba tipificado en el término de lo que era el asesinato, y acá en Éxodo 21:16 el Señor ya considera también lo que es el secuestro. Igualmente, el que maldijera a su padre y a su madre, claro, morirá. Ahora, nosotros como hijos de Dios predicamos a un Cristo de amor, de misericordia, de gracia, de bondad, de oportunidades nuevas cada mañana. Por lo tanto, cualquiera de estos delitos que fueren traídos delante de un ministro a un altar de Dios, todos estos tienen perdón. En lo que se refiere al aspecto espiritual, y es ahí donde la iglesia se ha perdido, porque la iglesia dice: pero si Dios ya lo perdonó, ¿quién es el hombre para juzgarlo? Sí, el hombre como tal ya no puede, pero las leyes del país donde él habita deben de ser respetadas. Ok, avanzando en esta línea de ideas, el verdugo, es decir, el que ejercita la pena, como un siervo de Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento aún se practicaba la pena de muerte, es decir, la pena capital. En el libro de Romanos dice que Dios ha dado al gobierno humano la autoridad de ejecutar severidad sobre los malhechores por medio de la espada, que es un instrumento que se utiliza para la pena capital. El apóstol Pablo, usted lo ve acá, vivía en un tiempo en que la pena capital era lo que se practicaba comúnmente por el Imperio Romano. No como en nuestros días. Hoy dan una sentencia de 130 años, hermano, y ahí se queda, aunque la persona lo que amerita es pena de muerte, porque ya hay leyes internacionales que son las que de alguna manera amarran las leyes locales, los tratados y derechos internacionales que tienen preeminencia sobre los tratados de cada país. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo se ejercitaba el principio de lo que era la pena de muerte.
Por lo contrario, Pablo dice acá, describió a la persona que llevaba la espada, el verdugo, como un siervo de Dios. Romanos capítulo 13 versículo 4, mira Pedrito, esta es la versión oro, porque el príncipe es un ministro de Dios, puesto para nuestro bien. Pero si obras mal, Romanos capítulo 13 versículo 4, tiembla, porque no en vano se ciñe la espada. El siervo de Dios tiene espada. Yo sé, algunos ministros me van a decir, sí, pero ahí está hablando de la espada de la palabra, de la espada de la verdad. Sí, en nuestro tiempo sí, pero bajo el contexto que lo estamos estudiando es histórico. Entonces dice la Biblia que el siervo tenía la espada literal, y no en vano, siendo como es ministro de Dios para ejercer su justicia, castigando al que obra mal. Es decir, Pablo vivía en un tiempo donde la pena que se dictaminaba podía constituirse en una pena capital, y Pablo no la estaba refutando como apóstol. Es más, él se hacía parte de ella. Ahorita le voy a explicar cómo y dónde. Ese mismo versículo, Romanos 13:4, en la versión al día, mire cómo lee la versión al día. Pues estamos hablando del príncipe, del ministro, del siervo. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Esto lo ejercita en nuestro país el excelentísimo señor presidente. Él es el que tiene la última palabra en términos de autoridad. Si la ley dictaminó que la persona tiene que pagar pena de muerte, el único que tiene la autoridad dentro de la nación para revertir esa orden y mandarlo unos sus 100 o 200 o 300 años de regreso al tambo, es el señor presidente. Pero mire lo que dice la Biblia: pues está al servicio de Dios para tu bien. Esa es la labor de nuestro presidente. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Si usted no hace mal, no tiene que temer. Pero si se hace mal, debe de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia. ¿Qué dice? Y castigar al malhechor. Entonces Pablo entendía acerca de la pena de muerte. Es más, cuando hablamos en Génesis capítulo 9 versículo 6, se recuerda que le hablé de un método disuasivo. Cuando se practica consistentemente la pena capital, eso se convierte en a pesar de lo que dicen las entidades de los derechos humanos, las cuales respetamos grandemente, respetamos más la ley de Dios y lo que dice la Biblia. Y la pena de muerte es un freno efectivo en el delito, porque el temor de la muerte, amado hermano, es el mayor de los temores que cualquier hombre puede sentir. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que, mire pues, por esto le digo que esto tiene que ser, el pago del delito debe de ser el equivalente a lo hecho. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, mire, el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso es que Dios en Génesis capítulo 9 versículo 6, cuando dice que el hombre que toma la vida de otro deberá de pagar con su propia vida, es porque la muerte es el miedo más grande que todo hombre y toda mujer en este mundo terreno pueda sentir. Estas personas que entran y toman 7 vidas saben que van para la cárcel, pero ahí se quedó. Cada
pues carro no, sueldo sí, porque siguen extorsionando. Pero si ellos supieran que por la vida tomada de una sola persona ellos debiesen de pagar con su propia vida, eso es lo que dice Génesis capítulo 9 versículo 6, y eso es lo que declara también el libro de Éxodo capítulo 20 cuando dice no matarás. Mire, puesto que la muerte es el rey de los temores, un hombre lo pensará dos veces antes de cometer un crimen si sabe que le va a costar su propia vida. Por eso es que la pena de muerte es un método disuasivo, amado hermano, es una disuasión efectiva. Porque antes de cometer un delito, si yo sé que lo cometo y al cometer el delito van a tomar mi vida de regreso, si yo tomo la vida de otra persona, hermano, la persona que acostumbra a hacer eso lo va a pensar dos veces. Eso dice Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15. Usted vaya tomando su propio criterio. Cuando la justicia se cumple con prontitud, entonces los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Deuteronomio capítulo 19 versículo 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Entonces le van a hacer pagar a él con lo que él planeó para su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y ¿qué? Temerán. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Por favor, el micrófono abierto por si acaso necesitamos preguntas, por favor. Entonces, el cumplir la pena de muerte, según lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 19 versículo 19, 20 y 21, es efectiva como un método disuasivo instalado por Dios desde antes de la ley. Génesis 9:6. Ahora, cuando no se ejecuta el castigo, termina siendo un aliciente. Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Por es que mire, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto quiere decir, amado hermano, que cuando se sienta, ahora entiendo, a nuestro expresidente en turno, general Efraín Ríos Montt, hermano en la fe, al cual todo mundo criticó cuando mandó al paredón a aquellos dos, no sé si eran asesinos o eran violadores, no recuerdo, violadores. Vino la máxima autoridad de la Iglesia Católica y vino a pedir personalmente que no los ejecutara. Y la instrucción del en aquel entonces presidente fue: ejecútenlo. Entonces ya salió aquel bendito libro que se llamaba Siervo o Dictador, porque a la gente, amado hermano, no le gusta el orden, no le gusta lo riguroso, no le gusta que le den instrucciones. Y Eclesiastés dice que cuando se sienta una sentencia pero no se ejecuta, alienta al corazón de las personas para seguirlo haciendo. Vaya tomando usted su propio criterio, pero según lo que a mí me muestra Deuteronomio y Eclesiastés, la pena de muerte desde la perspectiva de Dios es un método disuasivo para parar la oleada de muertes que se pueda estar presentando en una nación. Tremendo, ¿ah? Al hermano pastor, ¿y nosotros no adoramos a un Dios de amor? Sí,
lo que se está rayando es el mal, lamentablemente. ¿Cruel e inhumano? ¿La pena capital es cruel e inhumana? Esa es una pregunta. Por lo general, amado hermano, no es agradable ser testigo de la muerte, y los que tienen la responsabilidad de ejecutar a un criminal ciertamente no tienen una tarea envidiable. No es los que se paran en el paredón, hermano, y van a disparar. Eso no es el que se para detrás del switch de la silla eléctrica y 10, 9, eléctrica, chicharrón, hermano. Usted tiene mucha radio, hermano, usted tiene mucha radio. Yo le pregunto, ¿acaso el asesinato a sangre fría no es cruel e inhumana? Me pregunto, ¿una violación forzosa no será cruel e inhumana? Y eso es todo lo que dicen los derechos humanos. Secuestrar, por ejemplo, un avión y acabar con 100, 200, 300 vidas de una sola, ¿no es cruel e inhumano? Promover, vender y distribuir drogas destructivas, ¿no es cruel e inhumano? Lo que Dios deja sentado, amado hermano, en su palabra es que la espada está puesta en la mano de la autoridad. Entiéndase, en Guatemala, nuestro excelentísimo señor presidente, siempre y cuando se le hayan garantizado bíblicamente, lo que entiendo, todos sus derechos constitucionales, que no sean violentados. Pero perdóneme, ¿qué derecho le va a ser violentado a una persona que lleva 20 y 30 personas en vida por delante? No somos quienes para juzgar, y yo quiero decirle a esas personas que han actuado de esa forma que en Cristo Jesús hay perdón y pueden llegar a entrar al reino eterno, y eso ya es de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de los dos malhechores en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te digo ciertamente hoy, Señor es misericordioso y grande. Una persona que ha asesinado o que ha sido homicida tiene perdón de Dios, sí. Nosotros como hermanos en la fe, si se acercan, le recibimos y ejercitamos lo descrito en la palabra de Dios, oramos por él, le damos el plan de salvación, es salvo y es lavado de todo pecado en el reino de los cielos. Pero en el reino terreno deberá de someterse a las leyes terrenas y presentar su caso para que las autoridades competentes, entiéndanse jueces, determinen su culpabilidad o su inocencia. La situación es que esto no se hace antojadizamente. Dentro de la Constitución hay garantías, y dentro de la Constitución también hay gravámenes que llegan a determinar mediante un juicio cuando una persona es culpable o cuando una persona es inocente, a pesar de las circunstancias, porque todo debe de ser garantizado con pruebas contundentes. Entonces entendemos que una persona que va a ser ejecutada con pena de muerte ya agotó todas las instancias legales. Hay que seguir el proceso legal, y si después del proceso legal la ley dice que es culpable, Deuteronomio y Eclesiastés dicen que eso se debe de ejecutar. Ahí es donde yo entendí al general cuando le dijeron extiéndales misericordia y perdón. Usted es cristiano. Usted sí, le dijo, pero antes que cristiano soy siervo de Dios, y dice la Biblia que esta espada fue puesta para que yo le dé garantía y certeza a todos los que son inocentes. Hace unos días, hablando un poquito de todo, yo me quedo sorprendido, amado hermano, porque aparentemente nuestras leyes
constitucionales deben de ser una mejor manera de gobernar a un pueblo. Y hace unas semanas, muchos de ustedes seguramente en las noticias han de haber visto cómo, creo que fue en San Juan, Zacatepeque, si no estoy mal, agarraron a una jovencita robándose no sé qué cosas en un mercado, aguacates, tomates, no sé, algo andaba robándose. ¿Qué hacen nuestras comunidades indígenas? Algunos se atreven a cuestionarlas de ser retrógrados, pero perdónenme, lo que ellos están ejercitando está más cerca de la Biblia que lo que nosotros estamos haciendo a través de la Constitución. Agarran a la muchacha, nos vamos al Parque Central, me la hincan, le quitan su ropa, obviamente la tapan, ¿verdad? Tiene derechos, y ponen a la madre y al padre a meterle no sé si 20, 30 o 40 chicotazos, hermano. Estoy exagerando en la cantidad, no sé, tal vez sean 5 o 10, pero con aquella varita, amado hermano, que cuando usted le daba así su mamá, mamita linda, te quiero mucho, le decía, mami. ¿Se acuerda usted cuando su mamá le daba? Ay, en ese momento no le decía lo maravilloso que era la madre. Mamita linda, preciosa, hermosa, yo te amo, tú eres mi amor, y que patago fregado. A mí no me pasó. Va, espérese. Se robó un chicle, hincada, hermano, delante de toda la congregación o de todo el pueblo. ¿Qué te robaste? Un chicle. 5 azotes. Y todos los huiritos así, mira, hermano. Y a la mamá la dejaron puspa. ¿Sabe qué fue lo que me llamó la atención? A la semana la tenían de regreso porque se había robado una vaca. La volvieron a hincar y le duplicaron la sentencia. Si la primera vez le pegaron 10 chicotazos, ahora la hincaron y delante de la gente. ¿Por qué? Porque son métodos disuasivos. Suenan crueles e inhumanos, pero perdónenme, alguien me dirá, pero es que eso es por lo retrógrado que es la Biblia, si desde hace cuánto. Perdónenme, es la ley de Dios. Eso Dios lo había hablado desde antes de entregar la ley. Aquí agarran a alguien, mata a 5 personas y lo mandan 100 años de vacaciones al preventivo. Después, hermano, patojitos de 16, 17 años pidiendo visita conyugal. Quiero visita conyugal, ya no me quiero poner uniforme, quiero pantalón, camisa, quiero que me den comida, pónganme tele, me le ponen cable. La otra sale con cada 15 días permiso a ver a sus abuelos y regresa a Tuturús. ¿Dónde se ha visto eso? Pero el pueblo de Dios calla, porque lo tienen amarrado, amado hermano, diciéndole al pueblo que no tiene que meterse en nada. Y yo estoy de acuerdo, fuera de la ley, fuera de las contiendas políticas y electorales, 100% de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de las garantías de nuestros derechos como ciudadanos, hermano. ¿Y a dónde correrá el justo? A la ley de Dios. Señor, dime, Señor, ¿cuál debe de ser mi posición? Si el día de mañana preguntan y nos vamos todos a votar, si vamos a... Yo soy cristiano, yo no puedo votar a favor de la pena de muerte. Usted decida y usted tome su propio criterio. Cruel e inhumano dicen las instituciones de los derechos. Yo me pregunto, ¿dónde están los derechos humanos de las personas a las que les toman la vida? ¿Dónde están los derechos de los niños huérfanos? ¿Dónde están los derechos de la mujer? ¿Por qué? Porque no tenemos métodos disuasivos bíblicos. No, primero los derechos de los homosexuales, antes que los derechos de los niños. ¿Cómo así?
Perdónenme, no tengo nada en contra del género. No. Pero estamos hablando de los derechos de los homosexuales de adquirir niños, o de los derechos del niño de ser cuidados y de ser resguardados por la institución de la familia decretada por Dios desde lo más antiguo de este planeta. Ahora, si ellos dicen que es natural, entonces que tengan sus propios hijos. A ver si Dios le da propios hijos a 2 hombres y a 2 mujeres. Es antihumano, es antinatural. Por eso es que no hay fruto de una relación de 2 hombres y de 2 mujeres, porque no es la naturaleza de Dios. Entonces ellos podrán, y miren, y que Dios los bendiga. Arrepiéntanse y conviértanse, porque si no lo hacen, aunque todas las leyes de este planeta lo respalden, va a llegar un día que se van a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí no hay método que les vaya a permitir. Ahí van a poder hacer huelga. Pero la Biblia dice que los homosexuales ni los varones que se echan con hombres heredarán el reino. El problema es que nuestros gobiernos se han vuelto timoratos. Mire, hermano, yo nunca hablo de esto. Primera vez en 13 años que usted me oye hablar de esto. Primera vez. Pero de veras, ya llora sangre, hermano, ver todos los días que matan a los mire, matan estudiantes. Están matando a la clase trabajadora que todos los días se levanta, hermano, a ganarse el sustento. Dios es misericordioso. Si tú has estado en eso y me estás viendo por la televisión, quiero decirte que en Cristo Jesús hay perdón. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo de todo esto que el pastor Byron le está diciendo? Por aquí lo interesante es ver cuál es la perspectiva del perito arquitecto. ¿Qué dice el perito arquitecto? ¿Qué pensaba el apóstol Pablo de la pena capital? ¿La consideraba justa o injusta? Hubiera sido bonito ver cuál era la perspectiva de Pablo. Hechos capítulo 25 versículo 11. Ya consideramos la enseñanza de Romanos capítulo 13, ¿verdad? Hechos 25, 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? Quiere decir que habían leyes en el entonces del apóstol Pablo que le podían a él producir la muerte. Y Pablo mismo, el apóstol Pablo decía: porque si yo he hecho algo o cosa alguna digna de que me sea sentenciada la pena de muerte. O sea, quiere decir que sí había sentencia de pena de muerte en ese entonces. No me rehúso a morir. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol, sabía que habían crímenes que eran dignos de muerte. Y sabía que los culpables de dichos delitos debían de ser ejecutados. Por eso él decía: si hay algún agravio en mí o cosa alguna digna de muerte, cosa digna, José Carlos, de que yo sea sentenciado a muerte, me sujeto a la ley. Era lo menos que podíamos esperar del perito arquitecto, ¿verdad? Pablo sabía que en su entorno y en su entonces habían delitos que ameritaban la muerte. Es decir, en los tiempos del apóstol Pablo se ejercitaba. Y decía: si yo cometí algún error, me someto a la pena capital. Si hay algo que yo merezca morir, me sujeto. Quiere decir que el apóstol Pablo, de alguna manera, ¿cuál sería su respuesta si yo le pregunto qué decía el apóstol Pablo sobre la pena de muerte? Si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho,
Yo no me rehúso a morir. Como quien dice, me parece bien que la pena de muerte sea ejercitada para aquellas penas o delitos que lo ameriten. Pablo se sometería a la misma ley o a la misma pena de ser encontrado él de alguna manera. ¿Por cuál delito? Por el único que lo pudieron a él meter preso, amado hermano, predicar el evangelio. Mire estos tipos, hombres sin cultura. Hechos capítulo 28 versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla que se llamaba Malta y los naturales nos trataron no con poca humanidad. Gracias, mijo. Porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Cuando los nativos vieron, usted puede estudiar eso, amado hermano. Cuando los nativos vieron, usted se recuerda cuando Pablo llega a la isla de Malta, él venía huyendo de una tormenta y llega a la isla de Malta. Cuando llega a la isla de Malta, lo reciben hombres con fuego encendido. Ahí es donde a Pablo se le prende una serpiente de la mano. ¡Pau! ¿Se acuerdan de esa parte? Y entonces los nativos decían: este de plano alguna sentencia tenía pendiente, parafraseando, que Dios se la está cobrando a través de la pena de muerte por la picadura de la serpiente, porque él traía juicio, porque venía de un juicio donde la tormenta se le había levantado. Lea el contexto de la palabra y va a encontrar eso. Entonces a él ya le había sido sentenciada a muerte y de alguna manera se escapó, pero como era una sentencia de Dios, lo mordió la serpiente. Pero no contaban con la astucia del apóstol, que agarró la serpiente, la puso en el fuego y no sufrió daño alguno. Entonces los nativos dijeron: seguramente este fue salvo porque Dios estaba con él. Pero ellos dejaron intrínseco en su mente de que él estaba recibiendo la paga de muerte como consecuencia de algo de lo que venía huyendo. Mire, pronto se dieron cuenta, está en azul abajo, que estaban equivocados. Pero el punto es que estos naturales tenían un sentido de justicia formado y sabían que los asesinos debían de pagar con su vida. Lea ahí en los versículos, el versículo 4. Cuando los nativos vieron esto, ellos dijeron: ciertamente este hombre es homicida. O sea que ya lo habían sentenciado ellos en su corazón. A quien, escapando de la tormenta del mar, la justicia no deja vivir. Estos nativos vieron lo que ellos pensaban era el castigo de la muerte, y así asumieron un crimen. Y como asumieron el crimen, le tuvieron por homicida. Pero el centro de esto es que había una paga por el pecado del asesinato. Entonces, amado hermano, cuando nosotros examinamos, quiero dejar eso ahí, y con esto quiero cerrar. Tal vez el hermano del teclado me acompañe. El proceso de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesús fue un proceso legal, que lo llevaron a ellos que llevaron al Señor Jesús de instancia en instancia. Pero lo que quiero dejar sentado no es el proceso legal, sino que al final del proceso ya habían dictaminado, a pesar de que Poncio Pilatos lo había encontrado inocente, mira Joel, y había dicho: yo no encuentro nada en este hombre, yo en él no encuentro nada. Y las multitudes decían: mátenlo, crucifíquenlo. Pero
en ese entonces había otro que sí ameritaba y que ya había sido sentenciado a la pena de muerte. ¿Quién era? Barrabás. Quiere decir que en ese entonces, hermana Magda, también se aplicaba la pena de muerte en los tiempos del Señor Jesús. Ya sabe usted que llevaron a Jesús y a Barrabás, y el pueblo eligió siempre a Barrabás. Pero lo que le quiero decir es, ahí se dio un proceso legal que ameritaba la muerte de Barrabás. Pero como estaban en tiempo de fiesta, le dijeron al pueblo: ustedes escojan, o Barrabás o Jesús. Aunque yo en Jesús no he encontrado nada, ni encontrarían jamás Cordero de Dios perfecto. Pero había sentencia de muerte, una sentencia de muerte que el Señor Jesús pagó por ti y por mí, siendo inocente. Pero el principio de la pena de muerte estaba instituido en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice no matarás, habla acerca de asesinar. Tenemos que estar muy claros, porque a la iglesia cristiana le dicen: usted está sentada sobre el fundamento de la palabra bíblica. Amén. ¿Y acaso la Biblia no dice no matarás? Ahora usted puede responder: sí, pero esa palabra en el original no es matar, es asesinar. Y lo que la Biblia está condenando es el asesinato. Bueno, es más, esa palabra en el original se traduce despedazar. ¿Cuánta gente aparece desmembrada? O sea, el matar no se circunscribe solo a tomar la vida, es desmembrar. Usted tome su propio criterio. Yo solo estoy exponiendo lo que he encontrado a la luz de la palabra con respecto a la pena de muerte. Quiero ser muy honesto y muy claro: no es un asentamiento doctrinal de la iglesia. Simple y sencillamente es el estudio de las escrituras a lo largo de la palabra, para que podamos tener más claro de qué estamos hablando. No se mata al que se roba chicles, no se mata al que se roba un carro, hermano. No se le da pena de muerte, perdón, al que se roba un chicle, al que se roba un carro. Ni siquiera los que nos dejaron en Pinula, hermanos, se llevaron todo el presupuesto de la nación. Ahí están, saliendo cada 15 días a ver a sus familiares. Estamos hablando de algo que pesa más a fondo. Y cuando el Señor encontraba asesinos, lo que había dicho es: tomó vida, que pague con su vida. Usted me va a decir, si una persona sabe que si toma la vida de otra le van a aplicar lo mismo a él, dígame usted si no la piensa dos veces. ¿Qué pasa con estos niños de 16 años? Salen, le pegan un balazo a alguien y sale en 6 años, creo que va para afuera, una cosa así. Estos muchachitos que llegaron a matar 7 gentes, en los próximos 6 años usted los va a ver libres por los derechos de los jóvenes, de los niños. Son menores. Mi abuelo 10 y en 6 años salgo. Pero si le dice: mira, uno matas y te mandamos al paredón, a ver si no la piensa dos veces. Eso es lo que dice Deuteronomio en el contexto de la palabra. Un micrófono, por favor, hijo. Aquí está Julito. Si hay preguntas o aportaciones o dudas, este es el momento indicado. Los hermanos que nos están viendo a través de las redes pueden mandar su pregunta a través de Facebook o a través de alguna de las redes. Por favor, me toman nota y me las pasan, si fuera posible, a mi teléfono, por favor, por mensajito, para poder responder si hay preguntas a los que nos ven por la televisión o por las redes sociales. Julio. Pastor, pues el tema ha sido de gran bendición, y ahora yo puedo decir a la luz de la palabra que sí hay respaldo bíblico con respecto a la pena de muerte. A mí me llamaba la atención el verso que usted leyó en Hechos 25:11, la versión Dios habla hoy. Dice: si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte. Pablo, apóstol Pablo, perito arquitecto. No lo está diciendo el pastor Byron tirado con onda.
Estamos hablando del perito arquitecto. Perdón, léelo completo, hijo, por favor. Literalmente dice: si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de que se me acusan, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Pido que el emperador mismo me juzgue. Entonces, pastor, nosotros como ministerios Ebenecer creemos en el ministerio apostólico. Amén. Pablo jamás niega la pena de muerte acá, No. ni va en contra de ella. ¿Sí? Otra cosa que le quería decir, pastor, es cómo el mundo dice que la pena de muerte no es de Dios, pero ellos no conciben cómo Dios puede perdonar a un asesino. Se están contradiciendo ellos mismos. Lo que sucede es que recuérdate que el mundo juzga como el mundo, y el mundo es humanista. El mundo es humanista. Mató 20, sí, pero mírale la carita al muchachito. Si tiene 16 años, ay, pobrecito, no sean así. Los derechos del niño, los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo, hermano, yo estoy de acuerdo. Es un ser humano. Pero ¿y qué eran los otros? Entonces, perdónenme, al momento de ejercitar este juicio tenemos que estar bien centrados. ¿De los derechos de quién estamos hablando? Porque si estamos hablando de los derechos del asesino, o los derechos de a los que les fue tomada su vida, ahí toca los derechos evidentemente de la familia, la integridad familiar, lo cual le da la Constitución el derecho al sacerdote de casa de defender su casa. Toca los derechos de la mujer. ¿Cuánta mujer no aparece desmembrada? Los derechos de los niños. ¿Cuántos niños, amado hermano, no les es quitada la vida para quitarles órganos? Y ahora están reclutando chiquillos. Son hábiles, porque los niños son juzgados no como adultos, sino como niños. En esta nación no son juzgados como adultos. Estaba leyendo esto, y este muchachito que se llegó a traer a estas 7 personas al hospital, ya habían vaticinado que en los próximos 6 años estaba fuera, habiendo cumplido su pena, porque como era niño. Pero niño con mente de adulto, hermano. Perdóneme, yo pero ni un chucho puedo matar, hermano. Si la vez pasada aventé un chucho y yo sentía que me llevaba y por ahí viene el vengador de la sangre. Si hay un Doberman así. Lo importante es que, aunque se haya ejercitado eso, en Cristo Jesús hay perdón. Este mundo es terreno pasajero. Eso le podría decir yo a esas personas. Pero que reciban perdón sobre su vida a la eternidad. Entonces, aunque Dios perdona, sí, Dios perdona, pero el hecho de que Dios te perdone no te exime a cumplir las leyes del país donde tú vives. Por eso es que cuando usted excede el límite de velocidad, igual le ponen la multa, hermano. No, yo soy hijo de Dios, yo soy pastor. Ay, pastor, ¿y entonces por qué anda corriendo? ¿No es usted el que tiene que dar el ejemplo, pues? Entonces Dios perdona, pero aquel que transgrede la ley del país se debe de someter. Y no, Dios es amor, pues sí. Yo le presento un Dios de amor para que su vida sea salva en la eternidad. Pero aquí tomó chocolate. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Escuche otras. Éxodo 22:2. Si atrapan al ladrón de noche en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable de asesinato. Aquí se agarran al ladrón y usted lo agarra en su casa y después se lo llevan a usted jalado por haberle pegado entre su casa, hermano. Pero si ya es de día, Éxodo 22:2 y 3. Pero si ya es de día, será castigado quien lo haya golpeado y dado muerte. El ladrón debe pagar lo que se robó. Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Apocalipsis 13:9. ¡Hala, qué grueso! El que pueda oír, que oiga esto. El que pueda oír, que oiga esto.
Apocalipsis 13:10. Quien deba estar preso, preso estará. Quien deba morir a espada morirá. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe de aprender a tener paciencia y fe. Nosotros seguimos predicando el evangelio de la salvación y del perdón. Pero tú tienes que saber, gracias hijo, que hay derechos inviolables en este país. ¿Y cuál es tu posición ahora? ¿Vos qué dice tu pastor ahora con eso de la pena de muerte? ¿Está de acuerdo? Llévese usted la prédica y enseña. Cada quien discierna y pregúntele al Espíritu Santo cuál es el rumbo que debe de tomar. Hijo. Bendiga, pastor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pastor, solo una pequeña aportación. Nuestras autoridades a veces están un poco amarradas por un artículo en la Constitución que establece que los tratados internacionales y convenios firmados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre las leyes nacionales. Pero si a humanismo vamos, también en la Constitución hay un artículo que dice que el bien común prevalece sobre el bien particular. Y al hablar de bien común hablamos de que la vida de una persona es un bien jurídico tutelado. Entonces también podríamos hablar de que en este caso las 7 personas que perdieron la vida, estamos hablando de un bien común que fue perdido y se está protegiendo el bien particular de una sola persona. Sí, lo que amarra muchas veces las leyes locales, nacionales, son los convenios y lo que le explicaba al inicio, los convenios y los tratados internacionales. Acá adelante, hijo, aquí están levantando la mano. Entonces yo entiendo que también de alguna manera nuestras leyes se encuentran amarradas en ciertos puntos. Es allí donde el rey debe decidir. Es ahí donde la última palabra la tiene el rey. A él le fue dada la espada, no a ti, a mí, ni a ningún otro de los súbditos, aunque trabajen en cualquiera de los otros ministerios. La autoridad superior, el rey les da la autoridad. Esa ya no es decisión tuya ni mía. Eso es de él. ¿Y tú como cristiano respaldarías al presidente si él decide? No me responda, porque yo no vine aquí a convencerlo de nada. Yo vine a exponerle la palabra. Usted vaya delante de Dios y ore y pídale dirección a él. Pero yo lo que he encontrado a la luz de la palabra es esto: la espada le ha sido dada al rey para garantizar tu seguridad y tu tranquilidad. Eso es lo que yo entiendo. ¿Se puede aplicar? Las leyes de Guatemala dice que sí, que le ponen paros por intereses de muchas personas, porque en el camino se reparten así es el pastel, mire, y de último le dan así la rebanadita, porque se lo reparten entre. Usted vive igual que yo aquí en Guatelinda, ¿va? ¿Para qué meternos en estos embrollos? En el Nuevo Testamento, muchas de las maneras de ejercitar esa ley era por lapidación, pero no es parte de nuestras costumbres. Tú no vas a encontrar, por ejemplo, que alguien que la Biblia diga y lo sentenciarán a la silla eléctrica. O sea, hay modos de ejercitar la muerte a lo largo de los periodos de la historia. Estados Unidos lo sientan, usted no encuentra en la Biblia, y le pondrán la inyección letal. De la lapidación es una forma de ejercitar el principio de matar a alguien, que si en caso se llegase a ejercitar en nuestro tiempo actual, creo, no estoy completamente seguro, por favor corrígame, que aquí en Guatemala es la inyección letal. Creo, no estoy seguro. Pero lo importante de esto es saber y entender que en algunos contextos de la palabra la pena de muerte es avalada por parte de Dios para resguardar la integridad del pueblo y para raer el mal que hay en el entorno. No en todos los casos, son casos muy específicos, quiero ser muy claro, y debidamente llevados como un proceso legal. Ya los que se deben de encargar de ejercitar eso son los jueces, y en última instancia nuestro excelentísimo señor presidente, que es el único que puede vetar
la pena de muerte que le haya sido dado en sentencia a alguien que lo haya meritado. Amén. ¿Alguna otra pregunta u otra aportación? Lili, ahorita voy. ¿Alguien más, por favor, solo para estar? ¿Vos tenés el otro micrófono, mijo? Take it easy ahí. Espérame. ¿Alguien más? No, entonces ya estamos, hijo. Perdón, gracias, mijo. Dios te bendiga. Lili. Buenas tardes, hermanos y pastor. Para poder fundamentar un poco acerca de lo que él nos dijo ya también aquí en lo natural y en lo que vivimos en el día a día. Fíjense que es un decreto que es el 1096 y tiene su reglamentación, donde nos dice que la pena de muerte es de carácter principal y extraordinaria y que se va a aplicar solo en los casos expresamente consignados en la ley y que se va a ejecutar hasta que hayan agotado todos los recursos. Por la prédica del pastor era lo que él nos explicaba, ¿verdad? De que tal vez las personas pensarán de que el hecho de que cometan algún crimen, entonces esto va a provocar de que inmediatamente se les dé la pena de muerte, cosa que no es así, porque tiene que agotarse todas las instancias. Y también es claro el Código Penal en que nos dice de que, por ejemplo, las mujeres y los mayores de 60 años no se les puede aplicar la pena de muerte. También esto es para que las personas no sigan cometiendo los delitos y es la última consecuencia después de haber buscado su rehabilitación. Entonces era lo que, o sea, como para sustentar lo que usted había dado en lo de la base bíblica y lo que en sí nos dice la Constitución y el Código Penal, porque las personas piensan de que como no tienen ningún, o sea, no se les da un castigo digno de que se arrepientan, ¿verdad? Entonces es que sigan cometiendo los delitos y tampoco el hecho de que alguien mate a una persona, se tiene que ver en sí los agravantes y todo lo que sucedió para poder ya llevarlos a la pena de muerte. Pero como si nos damos cuenta, todas las personas que están cometiendo este tipo de delitos, pues no es porque accidentalmente han matado a alguien, sino que simplemente ellos ya en su corazón está sembrada la mala semilla de venir y hacerle daño a las personas. Entonces eso era lo que quería fundamentar. Sí, se debe de garantizar todo proceso legal. No es de que al que se le ocurra, no. Está muy claramente, y lo que Lili dice es cierto. Me lo habían trasladado también en el primer. La pena de muerte no se le aplica ni a mujeres, ni a mayores de 60 años, tampoco se le aplica por presunción de delito, ni tampoco se le aplica por delitos políticos. O sea, no es todos, ni cualquiera al que se le aplica esto. Son bajo circunstancias muy específicas. Todas esas se deben de agotar en los tribunales. No es de que ya se va a dar la pena de muerte, híjole, a ver cuándo empieza la fiesta. No. Eso lleva tiempo, porque mire, hermano, partamos de una premisa que hay inocentes que son juzgados culpables. En la Biblia, ¿quién? Jesús. Ahí el limpio, el cordero perfecto murió como culpable. Entonces todo eso debe de ser garantizado por procesos legales, no es nada más así. Pero la Biblia manifiesta lo que ya yo le he entregado a usted a través de este mensaje. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra aportación. Gloria a Dios. Entonces vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Yo espero como pastor, este es un tema que pues realmente yo nunca lo había escuchado predicar hasta ahora que el Señor nos dio la oportunidad. Pero lleve usted las escrituras, sea como los de Berea, inquiera y saque sus propias deducciones, que el Espíritu Santo sea el que le hable a usted toda verdad. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy ponemos delante de ti, Señor, esta enseñanza, Señor, que tú nos has permitido traer delante de tu pueblo, Señor, para la bendición y el beneficio y el entendimiento de tu palabra, Señor, con respecto a los temas
que hoy nos conciernen. Padre, bendigo en el nombre del Señor Jesús a esta casa y a cada uno de sus siervos, y te pido, Señor, que siempre nos guardes y nos... Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.